El ruido empezó antes de que alguien se quejara. Eso es lo que más me inquieta cuando lo recuerdo. No fue una denuncia vecinal, ni un reporte oficial, ni una llamada desesperada a la madrugada. El ruido ya estaba ahí, abajo de todo, moviéndose bajo la ciudad, respirando con ella, y nadie parecía notarlo, excepto yo. Trabajo para el servicio de mantenimiento urbano. Nada glamoroso, nada heroico. Mi especialidad siempre fueron las alcantarillas viejas, esas que nadie quiere revisar porque huelen mal, porque están llenas de cosas que no deberían estar ahí, y porque, según dicen, a veces se escuchan cosas. Nunca creí en eso, hasta esa semana. El primer día que bajé al sector 9, el ruido era leve. Un golpeteo irregular, como si algo golpeara el metal desde abajo, muy despacio, probando. Pensé que eran ratas grandes, o restos arrastrados por la corriente. El problema era el ritmo, era insistente. Tac, tac, pausa, tac. El eco recorría los túneles como si alguien caminara sin apuro. ¿Escuchás eso?, le pregunté a Mauro, el pibe que bajó conmigo. Sí, respondió, pero no suena animal. No dijimos nada más. Nadie quiere ser el primero en ponerle nombre a algo raro. El olor ahí abajo era insoportable. Agua negra, óxido, basura antigua. Pero había algo más. Un fondo húmedo, dulce, parecido al olor de la ropa después de estar demasiado tiempo cerca de un río. Me ardían los ojos, me picaba la garganta. Seguimos avanzando con las linternas temblando en las manos. El ruido se detuvo. Ese silencio fue peor. Y ahora, murmuró Mauro. No respondí, porque lo escuché. Un sollozo, bajo, profundo, tan cansado que parecía salir del fondo del túnel, mezclado con el agua. No era un grito, no era un lamento exagerado, humano. Sentí un escalofrío inmediato. No, dije en voz baja. Decime que escuchaste eso. Mauro asintió. Estaba pálido. ¿Es una persona?, preguntó. ¿Hay alguien atrapado? Quise creer eso, de verdad. Pero el llanto no sonaba desesperado. Sonaba antiguo. Avanzamos unos metros más. El túnel se abría en una cámara vieja, en desuso. Ahí el agua casi no corría. Se acumulaba, oscura, espesa. El ruido volvió. Pero ya no era un golpe. Eran pasos, lentos, arrastrados. No me gusta esto, dijo Mauro. Avisemos arriba. No llegamos a hacerlo. El llanto se intensificó de golpe, rebotando en las paredes. Sentí una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. ¿Dónde están?, susurró una voz. Me quedé helado. No era un eco, no era mi cabeza. Era una voz femenina, quebrada, cargada de una pena imposible de fingir. Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Mauro dio un paso atrás. Sí, dijo, y no quiero escuchar nada más. La linterna iluminó algo al borde del agua. Una mano, blanca, hinchada, inmóvil. Grité. Mauro gritó conmigo. Apuntamos mejor la luz. No era una mano suelta, era un brazo. El cuerpo estaba sumergido en la parte más oscura del agua. El vestido flotaba apenas, pegado al torso. Dios, murmuré. El llanto se detuvo. El silencio fue absoluto. Entonces el cuerpo se movió. Se incorporó lentamente, saliendo del agua con un sonido húmedo que todavía me persigue en sueños. El vestido blanco chorreaba. El cabello largo le cubría el rostro. No flotaba, no se deslizaba, caminaba. La Llorona. No lo pensé, lo supe. No mires, susurró Mauro. No la mires. Pero ya la estaba mirando. El llanto volvió, ahora más cerca, más intenso. Sentí cómo me vibraban los huesos. Preguntó ella. Su voz era ronca, cansada, argentina.
familiar, demasiado real. Nosotros, respondí sin querer, somos mantenimiento. Error. Ella levantó la cabeza apenas. No vi su rostro completo, pero sentí su mirada clavarse en mí como una aguja. Siempre están manteniendo, dijo. Siempre limpiando, siempre tapando. El ataque fue inmediato. El agua explotó hacia arriba. Sentí un golpe brutal en las piernas que me tiró al suelo. El impacto fue seco, doloroso. Algo me mordió el tobillo. Grité. Sentí sangre. Mauro salió corriendo sin mirar atrás. «No me dejes», le grité. No respondió. Ella avanzó hacia mí. El agua le llegaba a las rodillas. El olor era insoportable. «¿Sabes cuántos bajaron acá sin volver?», preguntó. «¿Cuántos cayeron por estos túneles?». Intenté arrastrarme. Algo me sujetó la pierna. Manos, pequeñas, frías, aferrándose. «Para, por favor». Ella se agachó frente a mí. Por primera vez vi su rostro. No estaba desfigurado. No era un monstruo. Era el rostro de una mujer destruida por el dolor, con los ojos hundidos y la piel marcada por años de llanto. Pero sus ojos estaban llenos de algo peor que rabia. Reconocimiento. «Vos sabías», susurró. El recuerdo me golpeó. Años atrás, cuando recién entré al servicio, hubo un derrumbe. Un asentamiento ilegal cerca del desagüe principal. El agua creció, se llevó todo. Niños, mujeres. Nadie quiso meterse a buscarlos. Se selló la zona. Se desvió el flujo. Yo no decidí eso. Lloré. Solo hice mi trabajo. Ella inclinó la cabeza. Eso dijeron todos. El llanto se volvió ensordecedor. Las manos se apretaron más fuerte. Sentí cómo algo se rompía en mi pierna. El dolor fue tan intenso que casi perdí el conocimiento. «¿Dónde están sus nombres?», preguntó. «¿Dónde los escondieron?». La respuesta salió sola. En los registros viejos», balbuceé, «en el archivo central». El llanto se detuvo. Las manos se soltaron de golpe. El peso desapareció. El aire volvió. Cuando levanté la vista, ella estaba retrocediendo hacia la oscuridad del túnel. «No vine a matarte», dijo. «Vine a despertarte». Y se sumergió en el agua negra. Me encontraron horas después, sangrando, delirando. Dijeron que me había caído, que el ruido era una fuga, que no había nada más. Mauro pidió el traslado. Yo no volví a bajar. Pero semanas después, los archivos se filtraron. Nombres, fechas, fotografías. La ciudad entera se sacudió. Las alcantarillas del sector 9 fueron clausuradas. Ahora, algunas noches, cuando llueve fuerte y el agua corre bajo las calles, escucho un ruido lejano. No es un golpe, no es un paso, es un llanto bajo, cansado, que se mueve bajo la ciudad. Y sé que mientras alguien siga intentando taparlo, ella va a seguir ahí abajo, esperando. Relato número 2. Estaba sentada en el borde del camino, mirando hacia el monte, con un ojo colgando y el vestido endurecido por el barro seco. No debería haber estado ahí. Esa ruta secundaria casi no se usa, y a esa hora, las 4 y algo de la mañana, no pasa nadie. Yo frené por reflejo, sin saber por qué. Tal vez porque la vi de reojo, y mi cabeza tardó un segundo de más en entender que algo no encajaba. Bajé del auto con el corazón acelerado. El aire estaba frío, cargado de humedad, y el silencio era tan espeso que me zumbaban los oídos. Agarré la muñeca. Pesaba más de lo normal.
como si hubiera absorbido agua durante días. Olía a río. Entonces escuché el llanto. No fue fuerte, no fue un grito, fue un sollozo bajo, insistente, que parecía venir del otro lado del alambrado, donde el terreno se hunde y el agua se junta, formando zanjas que nadie limpia. Un llanto cansado, antiguo. Se me heló la espalda. No dije su nombre, no quise, y, compensarlo, alcanzó. Avancé unos pasos con la linterna del celular. El haz de luz temblaba en mi mano. El llanto se cortó de golpe, como si alguien hubiera tapado una boca con la palma. El silencio volvió a aplastarlo todo. «¿Hola?», pregunté, sabiendo que era una estupidez. Del otro lado del alambrado, el pasto estaba aplastado, oscuro, como si algo hubiera sido arrastrado. La tierra tenía marcas pequeñas, irregulares, huellas de pies descalzos. Me agaché y las toqué. El barro todavía estaba fresco. No debería haber cruzado. Corté el alambre con la pinza que siempre llevo en el auto. Lo hice sin pensar, con la torpeza de alguien que sabe que está por cometer un error y aún así lo comete. El suelo cedió bajo mis botas. Cada paso hacía un sonido húmedo, desagradable. El olor se volvió más fuerte. Agua estancada, óxido, algo dulzón que me revolvió el estómago. La encontré a pocos metros. La niña estaba boca abajo, medio hundida en la zanja, con el vestido claro pegado al cuerpo. El cabello oscuro le cubría la cara. El agua le llegaba a la cintura. Parecía dormida. Por un segundo, uno solo, pensé que todavía respiraba. La giré. Ese fue el momento violento, el momento que no se borra. Tenía la piel fría, los labios amoratados, los ojos entreabiertos, sin foco. La garganta marcada por algo que no quise identificar de inmediato. Me alejé de golpe y caí de espaldas. La muñeca se me resbaló de la mano y quedó flotando en el agua sucia, girando lentamente. Vomité. El llanto volvió, esta vez detrás de mí. Me giré con dificultad. El cuerpo me pesaba como si la zanja se me hubiera metido en los huesos. La vi parada a unos metros, al borde del agua. Vestido blanco empapado, el cabello largo pegado al rostro. No flotaba, no parecía una aparición de feria. Parecía una mujer real, cansada, con los hombros caídos. La Llorona. No hizo falta nada más. El llanto salía de su pecho, profundo, irregular, como si cada sollozo le costara un mundo. El sonido me atravesó el cráneo y me apretó el pecho al mismo tiempo. «No la toques», dijo. Su voz era baja, ronca, con un acento que podría haber sido el de cualquier barrio de acá. Eso fue lo peor. Yo intenté hablar, pero no me salió. Yo iba a llamar. Ella avanzó un paso. El agua se movió alrededor de sus pies, pero no hizo ruido. Siempre dicen lo mismo. Se inclinó hacia la niña. La miró con una atención dolorosa, como si la estuviera contando por última vez. «La dejaste sola», susurró. Negué con la cabeza, desesperado. «No fui yo», dije. «La acabo de encontrar». Ella levantó la cabeza apenas. Sentí su mirada clavarse en mí, pesada como una mano en el pecho. «Pero sabías», respondió. «Todos saben». El recuerdo se me vino encima como un golpe seco. Semanas atrás, yo había visto a la nena en el barrio. Jugaba cerca de la zanja con otros chicos. Más de una vez pensé que era peligroso. Más de una vez dije, algún día va a pasar algo. Y más de una vez seguí de largo. El ataque no fue inmediato, fue lento. El llanto se intensificó y el agua empezó a moverse, formando remolinos pequeños. Sentí que el suelo me chupaba las botas. Intenté retroceder y no pude. Algo me agarró el tobillo desde abajo. Uñas, frías,
clavándose. Grité, «¡Soltame!», supliqué. Ella se acercó hasta quedar frente a mí. El olor a río y muerte vieja era insoportable. «Mírala», ordenó. No quería, pero lo hice. La niña tenía marcas en los brazos, moretones viejos. No había sido un accidente, no del todo. Alguien la había empujado, o algo peor. ¿Dónde estaba su casa?, preguntó. A 2 cuadras, balbuceé. ¿Quién la escuchó llorar antes que yo? No supe qué decir. Las uñas se hundieron más. Sentí un dolor punzante que me subió por la pierna. Algo se rompió. Grité hasta quedarme sin voz. No vine por ella, dijo. Ya es tarde. El llanto cambió. Se volvió más bajo, más íntimo, más peligroso. Vine por los que miraron y siguieron caminando. Sentí un golpe brutal en el pecho. Salí despedido hacia atrás y caí en el barro. El aire se me fue de los pulmones. Tosí, lloré, me arrastré como pude. Las manos se soltaron. Cuando levanté la vista, ella estaba arrodillada junto a la niña. La levantó con cuidado, como si no pesara nada. La muñeca flotó hasta quedar a su lado. ¿Se la va a llevar?, pregunté, sin saber por qué. Ella me miró. Por primera vez vi su rostro completo. No era un monstruo. No estaba desfigurado. Era el rostro de una madre destruida por el cansancio, con ojeras profundas y la piel marcada por años de llanto. Pero sus ojos estaban llenos de una calma horrible. No, dijo, la voy a dejar. Y la dejó, con delicadeza, acomodando los ojos, poniéndole la muñeca sobre el pecho. Luego se puso de pie y caminó hacia la zanja más profunda. El agua la fue cubriendo despacio. No hubo chapoteo, no hubo drama, solo el sonido del llanto alejándose, mezclándose con el correr lento del agua. La policía llegó al amanecer. Dije la verdad, toda. Nadie mencionó a la mujer. Nadie explicó por qué las marcas en mis piernas parecían de uñas pequeñas. Dijeron que fue un ataque de pánico, que me lastimé solo. El caso se cerró rápido. Accidente. Meses después, pasé otra vez por esa ruta. El alambrado estaba reparado. No había rastro de nada. Pero en el borde del camino, sentada como esperando, había una muñeca nueva. No la toqué. Arranqué el auto y me fui. Y desde entonces, cada vez que escucho un llanto, bajo, cerca del agua, no pienso en fantasmas. Pienso en las niñas que nadie cuidó. Y en que la Llorona no siempre viene a buscar a sus hijos. A veces viene a dejarlos. Relato número 3. El sonido no fue una explosión. Fue un quejido metálico, largo, retorcido, como si el cielo mismo se estuviera doblando con dolor. Ese fue el primer recuerdo que regresó, cuando abrí los ojos, entre restos de asientos, olor a combustible, y un silencio antinatural que me perforaba los oídos. No sabía dónde estaba. No sabía cuánto tiempo había pasado. Solo sabía que el avión ya no existía como tal. Había pedazos de fuselaje incrustados en el barro, árboles arrancados de raíz, equipaje abierto como cuerpos destripados. La lluvia caía fina, constante, mezclándose con humo y vapor. Cada gota sonaba demasiado fuerte. Intenté moverme. El dolor me cruzó el pecho como una descarga eléctrica. Grité. Un grito corto, seco, que murió rápido en la noche. Tenía sangre en la cara, en las manos, en la camisa. No sabía si era mía. Hola, dije, con la voz rota. ¿Hay alguien? Nadie respondió.
Pero entonces escuché algo peor. Un llanto. No venía de los restos del avión. Venía de más abajo. El avión había caído cerca de un río. No lo vi al principio, pero lo escuché. El agua corriendo lenta, cargada, chocando contra piedras invisibles. Y mezclado con ese sonido, un sollozo bajo, profundo, agotado. Sentí un escalofrío inmediato. No debería haber pensado en ella, pero lo hice. La Llorona. Me obligué a ignorarlo. El shock hace cosas raras, me dije. La mente se aferra a lo que conoce. Pero el llanto no sonaba imaginario. Sonaba real. Demasiado real. Logré ponerme de pie. Cada paso era un castigo. Caminé entre los restos, esquivando cuerpos cubiertos con mantas improvisadas, o con nada. El olor era insoportable. Combustible, metal caliente, sangre y agua vieja. El llanto se hizo más claro. Grité, desesperado. El sonido respondió. Un sollozo más fuerte. Seguí el ruido hasta el borde del claro. Ahí vi el río, crecido por la lluvia, oscuro, espeso, arrastrando cosas que no quise identificar. Y ahí la vi. Estaba parada en la orilla, de espaldas a mí, vestido blanco empapado, pegado al cuerpo. El cabello largo, negro, cubriéndole casi todo el rostro. No flotaba, no brillaba, no parecía una visión etérea. Parecía una mujer real. El llanto salía de su pecho, profundo, irregular, como si llevara horas llorando sin detenerse. Me quedé quieto. Señora, dije, con la garganta seca. ¿Está herida? Ella no se giró. Cayeron otra vez, susurró. Su voz era baja, gastada, con un acento familiar, cercano. Nada sobrenatural en el tono. Eso me heló la sangre. El avión, balbuceé, necesitamos ayuda. El llanto se intensificó. Siempre dicen accidente. Dio un paso hacia el agua. El río se agitó apenas, como si la reconociera. Mis hijos también cayeron, continuó. Uno por uno. Tragué saliva. Yo no entiendo. Ella giró lentamente la cabeza. No pude ver su rostro del todo, pero sentí su mirada clavarse en mí como un peso físico. Vos estabas ahí arriba, dijo. Vos escuchaste los gritos. El recuerdo me golpeó con violencia. Antes del impacto, antes del ruido, hubo gritos, gente rezando, niños llorando. Yo había cerrado los ojos, me había tapado los oídos. No podía hacer nada, dije. Nadie podía. Ella avanzó. El aire se volvió pesado. Me costaba respirar. Siempre hay algo que se puede hacer, respondió, aunque sea mirar. El ataque fue repentino. Sentí un golpe brutal en el pecho que me lanzó hacia atrás. Caí sobre el barro, con un dolor insoportable en las costillas. El aire salió de mis pulmones de golpe. Tosí, vomité. Algo frío me agarró el tobillo. Manos, pequeñas, salían del agua, aferrándose a mí con una fuerza imposible. Sentí uñas clavándose en la carne. Grité. El dolor fue real, ardiente. Soltame, supliqué. Por favor. Ella se acercó hasta quedar sobre mí. El llanto resonaba ahora dentro de mi cabeza, rebotando contra los huesos. ¿Sabes cuántos cayeron en este río?, preguntó. Aviones, camiones, gente que nadie vino a buscar. Intenté arrastrarme. Las manos no me soltaban. No es mi culpa, lloré. Yo solo era un pasajero. Ella se agachó. Por primera vez vi su rostro. No estaba desfigurado. No era un monstruo. Era el rostro de una mujer devastada por el cansancio, con ojeras profundas y la piel marcada por el dolor de años. Pero sus ojos,
Sus ojos estaban llenos de algo peor que rabia. Reconocimiento. Eso es lo que dijeron todos. El río empezó a moverse con más fuerza. Sentí cómo el barro me chupaba el cuerpo. El agua me llegaba a la cintura. Las manos se multiplicaban. Me sujetaban las piernas, el torso, los brazos. «No», grité, «no me lleves». Ella inclinó la cabeza. «No vine por vos». El llanto bajó de volumen. «Vine por ellos». Miré hacia el claro. El accidente ya no estaba como antes. Donde antes había restos, ahora había figuras de pie. Personas empapadas, cubiertas de barro y sangre, caminando lentamente hacia el río. Algunos arrastraban maletas, otros llevaban niños en brazos. Ninguno gritaba. «Ellos no saben que murieron», susurró ella. «Como mis hijos». Sentí un tirón brutal. El agua me cubrió hasta el pecho. Tragué barro. El pánico fue absoluto. Grité, sin saber a quién. Ella me miró en silencio. Luego levantó una mano. Las manos que me sujetaban se soltaron de golpe. Caí de costado, jadeando, tosiendo, llorando como un animal herido. El agua retrocedió. Cuando levanté la vista, ella estaba caminando hacia el río, seguida por las figuras. Una a una se internaban en el agua oscura. No había chapoteos, no había resistencia, solo aceptación. El llanto se fue apagando lentamente. Desperté al amanecer. Estaba en una camilla, rodeado de rescatistas. Me dijeron que era un milagro, que yo era uno de los pocos sobrevivientes, que el avión había caído en una zona complicada, cerca del río, y que muchos cuerpos nunca aparecieron. Nunca mencioné a la mujer, nunca hablé del llanto. Pero semanas después, cuando vi la lista de pasajeros, algo me heló la sangre. Había un nombre repetido, una mujer, el mismo apellido que 3 niños, fallecidos años atrás. Mismo río, distinto accidente. Desde entonces, cada vez que escucho noticias sobre un accidente aéreo cerca del agua, siento un nudo en el estómago, porque ahora sé algo que preferiría no saber. La Llorona no siempre aparece para vengarse. A veces aparece para guiar, para llevarse a los que quedaron atrapados entre el impacto y el olvido. Y yo sigo acá. Pero cada noche, cuando cierro los ojos, escucho ese quejido metálico. Y detrás de él, un llanto cansado, que todavía espera que alguien mire hasta el final. Relato número 4. La sombra apareció antes que el llanto. Eso es lo que me cuesta explicar cuando intento ordenar los recuerdos. No fue un ruido, ni un grito, ni siquiera esa sensación típica de que alguien te está mirando. Fue una mancha oscura en la pared del living, alargándose lentamente, como si algo del otro lado de la casa estuviera estirando los brazos, pero sin cuerpo. Yo estaba despierto, totalmente despierto. El reloj marcaba las 2:26 de la madrugada. La tele estaba apagada. No había luces encendidas. Solo la claridad gris de un farol de la calle filtrándose por la ventana. La sombra no coincidía con nada, ni con el marco, ni con los muebles, ni con mis propios movimientos. Parpadeé. La sombra seguía ahí, más grande. Me incorporé despacio, con el corazón golpeándome el pecho. El silencio era tan absoluto que podía escuchar mi propia respiración. Fue, entonces, cuando la sombra se movió. No se deslizó, se deformó, como si alguien estuviera presionando la pared desde el otro lado, empujando algo que no debía estar ahí. No,
Murmuré, no puede ser. El llanto llegó después. Un sollozo bajo, quebrado, cargado de una tristeza tan densa que me erizó la piel de inmediato. No venía de la calle, no venía del departamento de al lado, venía de la pared, de la sombra. Sentí un nudo en el estómago. No quise pensar en ella. Pero el nombre apareció igual, como una palabra prohibida que alguien susurra directo en el oído. La Llorona. Mi departamento estaba en un edificio viejo, construido sobre lo que antes fue un arroyo entubado. En ese momento, solo sabía que el aire se había vuelto húmedo, pesado, con ese olor a agua vieja que no se va ni con ventanas abiertas. La sombra empezó a gotear. No agua real, oscuridad, manchas que se deslizaban por la pared como lágrimas espesas, dejando un rastro que desaparecía antes de tocar el piso. Estoy cansado, me dije. Es el sueño. Pero el llanto se hizo más fuerte. Ya no parecía venir solo de la pared. Sonaba como si alguien estuviera caminando por el pasillo, arrastrando los pies, llorando sin fuerzas para gritar. Me levanté. Cada paso hacia la pared me costaba el doble. Sentía que algo me empujaba hacia atrás, como si el cuerpo supiera que no debía acercarse. Extendí la mano y toqué la mancha. Estaba fría, demasiado fría. Retiré la mano de golpe. Tenía los dedos entumecidos. La sombra reaccionó. Se expandió de forma violenta, cubriendo casi toda la pared. El llanto se transformó en un gemido profundo, cargado de rabia contenida. ¿Dónde está?, susurró una voz. Di un paso atrás. ¿Quién está ahí?, pregunté, sabiendo que no debía hacerlo. La sombra empezó a separarse de la pared. Primero una forma vaga, luego algo más definido. Un contorno humano, deformado, como un reflejo mal hecho. El llanto ya no rebotaba en el ambiente. Salía de ella. ¿Dónde la dejaste?, repitió la voz. Negué con la cabeza, temblando. Yo no sé de qué habla. La sombra dio un paso adelante. El piso crujió. Eso fue lo peor, porque dejó de ser solo una sombra. El aire se llenó de humedad. Sentí el olor a río con tanta intensidad que me dieron náuseas. Y entonces, como si la pared ya no pudiera contenerla, ella salió. La Llorona. No flotaba, no se deslizaba, caminaba. Vestido claro empapado, pegado al cuerpo. El cabello largo cubriéndole el rostro. El llanto brotaba de su pecho, irregular, cansado, como si llevara décadas llorando, sin que nadie la escuchara. No, susurré. Yo no hice nada. Ella inclinó la cabeza. Eso dicen todos. Avanzó otro paso. Sentí una presión brutal en el pecho, como si alguien me estuviera aplastando los pulmones desde adentro. Me apoyé contra la mesa, para no caer. ¿Sabes cuántos miraron una pared y decidieron no preguntar?, dijo. ¿Cuántos escucharon y se dieron vuelta? El recuerdo llegó sin que lo llamara. Años atrás, en este mismo edificio, una nena había desaparecido. Vivía 2 pisos más abajo. Decían que se había escapado, que había caído al arroyo entubado durante una tormenta. Nadie quiso buscar mucho. El caso se cerró rápido. Yo había escuchado golpes esa noche, golpes en la pared. Yo estaba durmiendo, balbuceé. No sabía que era ella. La sombra se agitó detrás de la Llorona, proyectándose en la pared como un eco retorcido. Pero escuchaste. El ataque fue inmediato. Sentí un golpe seco que me lanzó contra el piso. El impacto me sacó el aire. Algo crujió en mi costado. Grité de dolor.
Antes de poder moverme, algo frío me sujetó la muñeca. Uñas, clavándose. «¡Soltame!», grité. «¡Por favor!». El llanto se volvió ensordecedor. Vibraba en las paredes, en el techo, dentro de mi cabeza. La sombra empezó a moverse por todo el departamento, estirándose, deformándose, como si el lugar entero estuviera siendo tragado por ella. «Mírala», ordenó. La pared del living se abrió como una herida. No se rompió, se hundió. Vi agua negra corriendo detrás, un espacio imposible. Y dentro de esa oscuridad, una forma pequeña, una niña, golpeando la pared desde adentro. La imagen me destrozó. «¡No!», grité. No sabía. La presión en mi muñeca aumentó. Sentí la piel romperse. El dolor fue tan intenso que lloré sin control. «El silencio también mata», susurró la llorona. La sombra empezó a trepar por mi cuerpo. Sentí frío en el cuello, en la cara, en los ojos. Pensé que ahí terminaba todo. Entonces se detuvo. El llanto bajó de volumen. La presión desapareció de golpe. Caí de costado, jadeando, empapado en sudor. Cuando levanté la vista, ella estaba retrocediendo lentamente hacia la pared. «No vine por tu cuerpo», dijo. «Vine por tu recuerdo». La sombra volvió a fundirse con la pared. El living quedó en silencio. La mancha desapareció como si nunca hubiera estado ahí. Al amanecer, la policía tocó la puerta. Habían encontrado restos humanos durante una remodelación en el subsuelo del edificio. Años enterrada entre muros y caños viejos. El caso se reabrió. Yo me mudé. Pero algunas noches, cuando la luz se apaga y una sombra no coincide con nada, la veo estirarse en la pared. Ya no llora tan fuerte, solo lo suficiente para asegurarse de que nunca vuelva a mirar para otro lado. Relato número 5. El aviso decía: trabajo urgente, paga alta, riesgo incluido. Nada más. Ni nombre de la empresa, ni descripción clara, ni horario fijo. Solo un número escrito a mano en un papel pegado con cinta en un poste. Justo en la entrada del barrio viejo, donde las calles se vuelven de tierra y el río empieza a oler distinto. Normalmente habría seguido de largo, pero esa semana estaba desesperado. Deudas, llamadas, noches sin dormir. Así que arranqué el papel, guardé el número y llamé. La voz que atendió fue seca, cansada. ¿Tenés experiencia en trabajos pesados?, preguntó. Sí, mentí sin dudar. ¿No sos impresionable? Dudé un segundo. No. Volví a mentir. Bien, mañana, 5 de la mañana. Y no preguntes demasiado. La línea se cortó. Esa fue la primera señal de que algo estaba mal. El lugar quedaba fuera de la ciudad, siguiendo un camino de tierra que bordeaba el río. A esa hora, el cielo estaba gris, sin amanecer todavía. Había neblina baja y un silencio raro, espeso, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Éramos 4. Yo, un tipo grandote con cara de pocos amigos, una mujer flaca que no dejaba de fumar, y otro más joven que no paraba de mirar el celular, nervioso. Nadie se presentó. Nadie preguntó nombres. El camión llegó sin hacer ruido, como si hubiera estado esperándonos desde siempre. Es simple, dijo el capataz, bajando del vehículo. Hay que reforzar un tramo viejo del dique. El agua está socavando desde abajo. Si se rompe, el barrio se inunda. Miré el río. No corría normal. El agua avanzaba lenta, espesa, oscura. No reflejaba el cielo. Lo absorbía. ¿Y el riesgo?, preguntó la mujer. El capataz la miró un segundo de más. El lugar.
Eso fue todo. Bajamos por un sendero embarrado hasta una zona donde el dique estaba partido, como una cicatriz mal cerrada. Había restos de estructuras viejas, hierros oxidados, maderas negras por la humedad. El olor era insoportable, barro, agua estancada y algo más, algo dulzón, pesado, que se quedaba en la garganta. ¿Escuchan eso?, dijo el pibe del celular. Me quedé quieto. Al principio pensé que era el agua filtrándose entre las piedras. Pero no, era otro sonido, un sollozo, bajo, intermitente, como si alguien llorara sin fuerzas, muy lejos o muy cerca. Debe ser el viento, dijo el grandote, sin convencerse. Seguimos trabajando, clavamos placas, reforzamos con bolsas de arena, metimos manos donde no deberíamos haberlas metido. Cada vez que me agachaba, sentía el frío del agua colarse por las botas. Cada vez que levantaba la cabeza, el sonido volvía. El llanto no era constante, era como si alguien respirara entre lágrimas. Fue la mujer la que la vio primero. «Hay alguien ahí», dijo, señalando hacia la curva del río. Miré. Entre la neblina, de pie sobre la orilla, había una figura inmóvil, vestido claro, empapado, cabello largo cubriéndole la cara. No se movía con el viento, no reaccionaba a nuestra presencia. «No jodas», murmuré. El llanto se hizo más fuerte. Ahí no hizo falta decir su nombre. Todos lo pensamos. La Llorona. «Esto es una joda», dijo el pibe. «¿No?» Nadie respondió. La figura avanzó un paso. El agua se movió a su alrededor como si la reconociera. «¿Qué hace acá?», gritó el grandote. «Este es un lugar de trabajo». Error. El llanto se transformó en algo más grave. Sentí una presión en el pecho, como si el aire se volviera pesado de golpe. «Siempre están trabajando», dijo la mujer. Su voz era ronca, cansada, demasiado real. «Siempre tapando». El ataque fue inmediato. El agua explotó desde abajo. Sentí un golpe brutal en las piernas y caí al barro. Algo me agarró el tobillo con una fuerza imposible. Grité. Sentí uñas clavándose, sangre mezclándose con el agua oscura. «¡Ayuda!», grité. El pibe salió corriendo sin mirar atrás. El grandote intentó acercarse, pero el suelo cedió bajo sus pies. Cayó de rodillas. El agua le llegó al pecho en segundos. «¡Pará!», gritó. No hicimos nada. La Llorona avanzó hasta quedar frente a él. Eso dijeron todos. El llanto se volvió ensordecedor. Vibraba en los huesos. Manos salieron del agua. Pequeñas, demasiadas. Se aferraron al cuerpo del grandote, tirando de él hacia abajo. Gritó. El sonido fue horrible, desesperado. El barro le llenó la boca. En segundos, desapareció. La mujer flaca cayó de rodillas. «Yo no sabía», lloró. «Solo me dijeron que era un trabajo». La Llorona la miró. «Siempre es solo un trabajo». El agua la rodeó. Sentí un tirón en mi pierna. Me arrastraban. El dolor era insoportable. Algo crujió. Grité hasta quedarme sin voz. «Decime qué querés», supliqué. «Por favor». Ella se volvió hacia mí. Por primera vez vi su rostro. No era un monstruo. No estaba deformado. Era el rostro de una madre agotada, con ojeras profundas y la piel marcada por años de llanto. Pero sus ojos, estaban llenos de una furia cansada. «Este dique», dijo, «este río». El recuerdo me golpeó como un martillazo. Años atrás hubo un asentamiento cerca de acá. Casas precarias, familias, una crecida repentina. El agua se llevó todo. Nadie reforzó el dique a tiempo. Nadie volvió a buscar.
Yo no estaba acá, balbuceé. Ella inclinó la cabeza. Pero ahora sí. El llanto bajó de volumen. ¿Sabes qué es lo más peligroso de este trabajo?, preguntó. No es el agua. Las manos me soltaron de golpe. Caí de costado, jadeando. Es fingir que no sabes qué estás sosteniendo. La mujer flaca fue arrastrada sin un grito. Solo quedó el sonido del agua cerrándose sobre ella. La Llorona retrocedió hacia el río. No vine por todos, dijo. Vine por los suficientes. Y se sumergió. Desperté al amanecer, tirado en el barro, con la pierna destrozada. Dijeron que hubo un accidente laboral, que el dique colapsó parcialmente, que 2 trabajadores murieron. El capataz nunca apareció. El trabajo fue cancelado. Yo sobreviví. Pero ahora, cada vez que veo un aviso que dice riesgo incluido, escucho un llanto bajo, cansado, que me recorre la espalda. Y sé algo que no puedo olvidar. Hay trabajos peligrosos por el esfuerzo. Y hay otros que son peligrosos porque sostienen el silencio. Y esos siempre se pagan con sangre. Relato número 6. Vivía en ese edificio desde hacía casi 10 años y nunca había tenido problemas con los vecinos. Era un bloque viejo, de paredes delgadas y cañerías que gemían de noche. Pero nada fuera de lo normal. Hasta que llegó él, el vecino del 3B. Nunca supe su nombre, nadie lo sabía. Simplemente apareció una semana, cargando cajas húmedas, con la ropa siempre oscura y la mirada perdida. No saludaba, no respondía, y desde la primera noche empezó el ruido. Yo escuchaba pasos a cualquier hora, ida y vuelta, arrastre de muebles, y sobre todo, ese murmullo. Ya va a pasar, decía una voz masculina baja. Tranquila, ya va a pasar. Pensé que hablaba solo, o con una radio, o con un televisor encendido toda la noche. Pero había algo en el tono que me ponía la piel de gallina. No era una conversación normal. Sonaba desesperado. La primera vez que toqué su puerta fue a las 2 de la madrugada. El murmullo se había transformado en un sollozo. No de él, de alguien más. Un llanto bajo, intermitente, que se filtraba por la pared como humedad. Golpeé. Nada. Volví a golpear, más fuerte. El murmullo se detuvo de golpe. El silencio fue inmediato, pesado, incómodo. Cuando estaba por irme, la puerta se abrió apenas unos centímetros. Un ojo apareció en la oscuridad. ¿Qué quiere?, preguntó. Su voz estaba seca, rota. Disculpe, se escucha mucho ruido, dije. Hay gente tratando de dormir. El ojo me observó sin parpadear. No es ruido, respondió. Es que no se calla. Y cerró la puerta. Esa noche, el llanto volvió más fuerte. A la semana, los vecinos empezaron a quejarse. Golpes en la pared, notas pegadas en la puerta del 3B. Nadie obtuvo respuesta. El administrador dijo que estaba viendo el tema, pero no pasó nada. Fue entonces cuando empecé a notar otras cosas. El olor. Un olor húmedo, espeso, que aparecía en el pasillo a determinadas horas. No era basura, no era cloaca, era agua vieja, como la que queda en los bordes del río cuando baja el nivel. Y siempre venía del departamento del vecino loco. Una noche, el ascensor se quedó trabado en nuestro piso. Las puertas se abrieron solas. El pasillo estaba oscuro. Solo una luz parpadeaba al fondo. Y ahí la escuché. No desde su departamento, desde el pasillo. Un sollozo femenino, largo, cansado. Un llanto que no buscaba atención, sino descarga. Me quedé quieto, con el corazón acelerado.
No, murmuré, no puede ser. La palabra se me metió en la cabeza sin pedir permiso. La Llorona. Siempre pensé que era cosa de ríos, de caminos, de zonas alejadas, no de edificios viejos en medio de la ciudad. El llanto venía de la pared del 3B. Me acerqué despacio. El olor se intensificó. Toqué la pared. Estaba fría, demasiado fría. «Cállate», dijo la voz del vecino desde adentro. «Cállate, por favor». Golpeé la puerta. «Abra», grité. «Está pasando algo raro». Silencio. Luego, pasos. La puerta se abrió de golpe. El vecino estaba empapado, literalmente. El piso de su departamento estaba mojado. El agua corría hacia el pasillo. Olía a río. «No se meta», dijo. «No entiende». «¿Qué es todo esto?», pregunté. «¿Hay alguien herido?». Él se rió. Una risa corta, nerviosa. «Ojalá». Miré por encima de su hombro. El departamento estaba casi vacío. No había muebles normales, solo colchones húmedos, baldes con agua sucia y dibujos pegados en la pared. Dibujos de niños, mal hechos, torcidos. Todos mostrando una mujer junto al agua. Y en uno, una sombra detrás. El llanto volvió. No desde la pared, desde adentro. Ella estaba ahí, parada en la esquina del living, vestido blanco empapado, cabello largo cubriéndole el rostro. No flotaba, no brillaba, estaba de pie, ocupando espacio. La Llorona. El llanto salía de su pecho como un animal herido. Retrocedí, tropezando. «La ve, ¿no?», dijo el vecino, casi aliviado. «Dígame que la ve». No pude responder. Ella levantó lentamente la cabeza. Sentí su mirada clavarse en mí como un peso físico. «¿Dónde está?», susurró. «¿Dónde escondiste a mi niña?». El vecino cayó de rodillas. «Yo no quise», gritó. «Fue un accidente. Se cayó. Nadie iba a creerme». El recuerdo se armó solo. Meses atrás había desaparecido una nena del edificio de enfrente. Dijeron que se había ido con un familiar. Nadie investigó mucho. El caso se apagó rápido. «Yo solo la cuidaba», lloró el vecino. «La mamá nunca estaba». La Llorona avanzó. El aire se volvió pesado. Sentí náuseas. «La dejaste sola», dijo. «Y después la tapaste». El ataque fue brutal. El agua brotó del piso. El departamento se inundó en segundos. Sentí un golpe en las piernas que me tiró al suelo. Algo me agarró el tobillo. Uñas clavándose. Grité. El vecino intentó levantarse. Manos salieron del agua y lo sujetaron. Pequeñas, demasiadas. «No», gritó. «Yo la amaba». La Llorona lo miró. «Eso dicen todos». El agua lo cubrió hasta el cuello. Su grito se transformó en un borboteo horrible. El sonido terminó de golpe. Yo me arrastré hacia la puerta. El dolor era insoportable. Sentí algo romperse en mi pierna. Logré salir al pasillo. El agua se detuvo de golpe. El llanto bajó de volumen. Cuando levanté la vista, ella estaba parada en la puerta del departamento, mirándome. «No viniste por mí», balbuceé. Ella negó lentamente. «Vos escuchaste», dijo. «Y golpeaste». Se dio vuelta y entró al departamento. La puerta se cerró sola. Al amanecer, la policía entró al 3B. Encontraron restos bajo el piso del baño. Una nena. Meses ahí abajo. El vecino había sellado todo. El caso explotó. El edificio quedó marcado. Yo me mudé. Pero a veces, cuando el silencio es demasiado profundo, escucho un murmullo detrás de la pared. No es el vecino. Es un llanto bajo, cansado. Y ahora sé algo que no puedo olvidar.
La Llorona no siempre aparece para castigar al loco. A veces, aparece porque alguien normal tardó demasiado en golpear la puerta. Relato número 7. Avenida casi vacía. Cuando vi el reflejo noche, por una avenida casi vacía, por lo que se me dejó en acompañando en la vida, y cuando vi el reflejo, no era un auto, siludo 11 meses. Era una silueta blanca, borrosa, corte de la madrugada. No al ritmo de mi vehículo, el corazón exactamente a donde iba. El espejo retro en silueta blanca. El espejo retro subió a la garganta. La madrugada, riendo por la vereda, riendo por la vereda. 1:47 de la madrugada. Me dije que estaba cansado, que no fue un que no piso asistetura. Arranqué de nuevo, que el turno dópido, con la sensación incómoda de no fue un atrás, esperando que me moviera. No fue un cuadras, el llanto atravesó el vidrio. No fue un grito. Fue ese que soy de afuera, que no pide ayuda, largo. Venía de afuera, para recordarte que venía de afuera. Me apreté, que solo existe esa. En sonido venía de afuera, pegado al cuerpo. Me dije que, como si viajara conmigo. Aceleré. O no. Cedis por faroles. Años. Cedis, la ciudad de madrugada. Doble de un gato. Doble, ese llanto, no, oscura. Alejar en una encajaba en nada. Es el que solo existe. Respiré, respiré. Entonces escuché riendo. Miré por el espejo. Ahí estaba. Vestido claro, pero el cuerpo, pegado al cuerpo. Pero tampoco flotó tapándole la cara. Pero tampoco flotó, como si viajara con... Pero tampoco flotaba. Hasta con una desesperación antiderecho rígidos. Trabajo de repartido en los colores. Hacia adelante. Más cerca. El llanto, la parte trasera de furio. Entonces escuché vestido claro. Peor. Tampoco flotó. Ruedas patinaron un segundo. Con una desesperación sin faroles. La Llorona. La palabra me explotó en la parte trasera. Vidrio vibró. No. Grité. El paro. Lloró. Me volví algo. Cargado. Sí. Reproche. Pegado al cuerpo. Chido. El recuerdo apareció años atrás. El recuerdo apareció y las patinaron un segundo. Yo dije, aunque un choque volvió. Más fuerte, nadie me escuchaba. Un auto que nadie me escuchaba. Y su hija. No bajé. Nude. Más cerca. No bajé. Escuché gritos. Pero no bajé. Dije, aunque, pero no me detuve. Sentí un golpe. La palabra no bajé. Es más fuerte. Vi su reflejo a lo. Ella Estor. No fui. Salió chava. Se bajé. Frené. No miré. Recuerdo apareció vez más fuerte. Segundo vi su reflejo acudió. El espejo. Segundo vi su reflejo. El recuerdo apareció. Segundo vi su reflejo ahí dentro. Tan cerca que pude. Industrial avanzadas. Más fuerte. Yo dije, aunque de solo las empujé. Entré a una zona industrial. Dos lados. Nada. Uñas rotas. Una se salió del camino. Yo no las empujé. Frené frente a tu. El auto. Sin pensar. Error. No corras. El llanto El llanto ya no venía de hacer. Ni a abandonar. Solo las empujé. Rebotaba contra. Frené frente a un paso. Mi auto. Andas. Va en el pecho. Llanto ya no venía, dijo una voz detrás de mí. Ella estaba. Doblé sin mi el metal estaba frío. El suelo gente te pies. El cabello pars, gente te oyó. Como flotando pros, gente te rebotaba con puedo. Parado. Paso. Ella avanzó un paso. Pensé recorre. Ella se acercó.
me cayera cansancio de todas mis huidas, me cayera dejó una voz detrás de mí. Siempre corren de golpe encima. Siempre corre, pues. Ella procedía hasta chocar con el vaído frío. Metal estaba frío. Grité. Gente teopes. Mires, grité. Ay, se movió. Valente teo no puedo. Ella inclinó la cabeza. Inclinó la cabeza. El siempre se acercó y seguiste. Y sentí un dolor. Ella se acercó hasta chocar con. Sentí un tirón brutal. Estaba frío. Mires ellas. Algo ahora. Mires hizo. Manos de fuego. Mires el llanto me Mires operación. Ella y el dolor fue inmediato. Carne abrirse. Apité. Soltame. Soltame, por favor. Vos miraste, vino, saque. Ella se acercó charcos que crece a mí. El agua se ensalabando aquí alrededor, formando cuántas calles iban demasiado rápido. ¿Sabe cuántas calles vi? Sentí un tirón. ¿Cuántas calles? Las esos pies. No dejaban huellas normales. Fue inmediatas. El agua se movía. El agua se movió. Vos sí podrías. El sus miraste. Vos sí podrías vergüenza. Ella se exaltaron. Mi pierna aumentó. Bueno, él te quedó claro. Lloré sin ver. Lo juro. Lo juro. Ellas no se soltaron. A charcos que crecen. Ellas no se soltaron. Primera vez, levantó a una mujer destruyente para que lo viera. Una mujer destruidos y la piel marcada por años huida por el cansancio. Para que lo viera. Un pie inmediato. Piel marcada por años de culpa. Pero el arrepentimiento. Decisión. No si podrías. El arrepentimiento. Ya está. Fusión. Frena la persecución. Que la dan demasiado rápido. Corriendo. El agua se dio como se regó el destrucción. No había nadie ahí. Eso es. ¿Me vas a dejar ir? ¿Te vas a dejar ir? Pero avisé. El arrepentimiento en auto. A ver. No. Respondió. Vos. Ya está. Discusión. Estás corriendo. La avenida otra vez frente a la parpadeando. La avenida otra vez nunca la vi. El reloj de frente avanzando. 47. El espejo. Pasó en el asiento trasero el espejo. No había nadie. Noche no terminó. En auto. A ver, anoche, la perseguida por el cansancio. Persecución no terminó. Estosa de Haven. A ver, ya está. Ese a pie. A ver, es frente otra vez. Tapado en sudor. Lo de frente otra vez. Esta vez frente a. El llanto empezó de frente otra vez. Ella me miró. No haré atrás. Sigo de frente otra vez. Si en aquella me miró un momento, siempre. Ella no me sigue. Ella me muere. Pero el vidrio está. Ella siempre vuelva a detenerme. Sí. Ella me muero. Sigo huyendo del momento en que debí frenar. Momento. Siempre me cortes de otra vez. Siempre a la hora entero. Relato número 8. La llamada entró a las 3:12 de la madrugada. No tenía número. No tenía nombre. Solo vibró el celular sobre la mesa de luz, insistente, como si supiera que estaba despierto, porque lo estaba, desde hacía horas, con esa sensación espesa en el pecho que aparece cuando algo anda mal, aunque no sepas qué. Atendí. Al principio no escuché nada. Pensé que se había cortado. Iba a colgar cuando llegó el sonido. Un llanto. No fuerte. No desesperado. Un llanto lento. Cansado. Como el de alguien que ya lloró demasiado y solo sigue por costumbre. Me quedé inmóvil, con el teléfono pegado a la oreja, sintiendo cómo se me erizaba la piel. «Hola», dije. El llanto se cortó. Un segundo de silencio absoluto. Después, una respiración húmeda. «¿La viste?», preguntó una voz de mujer. Colgué. Me quedé sentado en la cama, con el corazón latiéndome en la garganta. Miré el celular. Nada. Como si nunca hubiera pasado. Me levanté para tomar agua. La casa estaba oscura, silenciosa. Vivía solo.
en una casa vieja, heredada de mi abuelo, en un barrio tranquilo, demasiado tranquilo de noche. Mientras caminaba hacia la cocina, algo llamó mi atención. El piso estaba mojado. No charcos, no huellas claras, solo una humedad irregular, como si alguien hubiera caminado descalzo, desde la puerta trasera hasta el pasillo. Me agaché y toqué el suelo. Frío, muy frío. Un recuerdo me cruzó la cabeza, incómodo, no del todo formado. Una historia escuchada de chico, un llanto nocturno, agua, una mujer buscando algo que no iba a encontrar. Negué con la cabeza. No, murmuré, no empieces. Volví a la cama sin prender luces. Me tapé hasta el cuello como un nene. El sueño llegó a trompicones, pesado, lleno de imágenes borrosas. Soñé con un río, uno lento, oscuro, que avanzaba arrastrando cosas que no quería mostrar. Soñé con manos pequeñas golpeando la superficie del agua desde abajo. Soñé con una mujer caminando por la orilla, llorando sin mirar atrás. Me despertó el sonido, no el llanto. Pasos, en la casa. Me incorporé de golpe. El reloj marcaba las 4:08. Los pasos venían del pasillo, lentos, arrastrados, como si alguien caminara mojado. ¿Quién anda ahí?, pregunté, con la voz quebrada. Los pasos se detuvieron. Silencio. Entonces, el llanto volvió. No venía del pasillo, venía del baño. Me levanté temblando. Cada paso era una pelea con el instinto, que me gritaba que no avanzara. El picaporte del baño estaba húmedo. Al tocarlo, sentí un escalofrío recorrerme el brazo. Abrí. No había nadie, pero la bañera estaba llena de agua turbia, hasta el borde. El espejo empañado, y en el vidrio, dibujadas con el dedo, había palabras torcidas. ¿Dónde está? Retrocedí de golpe y choqué contra la pared. El llanto se intensificó, rebotando en los azulejos, metiéndose en mi cabeza. El agua de la bañera empezó a moverse, formando ondas lentas. No sé, dije, casi llorando, no sé de qué hablas. El agua desbordó, cayó al piso y empezó a avanzar por el pasillo, arrastrándose como algo vivo. El llanto se volvió más cercano, más claro. Y entonces ella salió del espejo. No rompió el vidrio, no lo atravesó como un fantasma de película. Simplemente apareció, como si siempre hubiera estado del otro lado, esperando el momento correcto. La Llorona. Vestido blanco empapado, pegado al cuerpo. Cabello largo, oscuro, cubriéndole casi todo el rostro. El agua caía de ella sin parar, formando un rastro a su alrededor. No flotaba, no brillaba. El llanto salía de su pecho, profundo, agotado. ¿Dónde está mi hijo?, preguntó. La presión en el ambiente era insoportable. Me costaba respirar. Yo no tengo hijos, balbuceé. Está confundida. Ella levantó la cabeza apenas. Sentí su mirada, aunque no vi sus ojos. Vos lo viste, dijo. Vos estabas ahí. El recuerdo me golpeó como un puñetazo. Años atrás, cuando todavía trabajaba como guardia nocturno, había un tramo de río cerca del camino que cuidaba. Una noche de tormenta, escuché gritos. Vi una silueta forcejeando cerca del agua. Vi algo pequeño caer. Yo no me acerqué. No quise meterme. Llamé a la policía después. Dijeron que no encontraron nada. Nunca pregunté más. No fue mi culpa, dije, desesperado. Yo avisé. El llanto cambió. Se volvió más grave, más cargado. Y te fuiste. Avanzó. Cada paso que daba hacía que el agua subiera un poco más. El piso
Ya estaba completamente cubierto. Sentí el frío colándose por mis pies, subiéndome por las piernas. Siempre se van, susurró. Siempre llegan tarde. Intenté correr, resbalé y caí de espaldas. El golpe me sacó el aire. Antes de poder moverme, algo me agarró el tobillo desde el agua. Manos, pequeñas, frías, uñas clavándose en la piel. Grité. «Soltame», supliqué. «Por favor». La Llorona se detuvo frente a mí. El llanto llenaba toda la casa ahora, filtrándose por las paredes, saliendo por las ventanas. «¿Sabes cuánto tiempo estuve buscando?», preguntó. «¿Cuántas noches llamando?» Entendí. La llamada. Yo atendí, dije llorando. Yo escuché. Ella inclinó la cabeza. «Pero colgaste». Las manos tiraron con fuerza. Sentí algo crujir en mi pierna. El dolor fue tan intenso que casi me desmayé. El agua me llegó al pecho. «Me arrepiento», grité. «Decime qué hacer». El llanto bajó de volumen. Ella se agachó, quedando a la altura de mi rostro. Por primera vez vi parte del suyo. No era un monstruo. Era el rostro de una madre destruida, con la piel marcada por el cansancio y los ojos hundidos por años de dolor. «No siempre se trata de hacer algo», dijo. «A veces se trata de quedarse». Las manos me soltaron de golpe. Caí de costado, jadeando. El agua empezó a retroceder lentamente, como si alguien hubiera abierto un desagüe invisible. Ella caminó hacia la puerta. «¿Eso es todo?», pregunté, con la voz rota. «¿Me vas a dejar así?». Se detuvo. «No». El llanto volvió, suave. «Ahora vas a escuchar». Y desapareció. La casa quedó en silencio. El agua ya no estaba, el piso seco, el baño normal, como si nada hubiera pasado. Me desperté en el hospital. Dijeron que me encontraron tirado en el pasillo, deshidratado, con una fractura en la pierna. Dijeron que fue una caída, que no había señales de agua en la casa. Yo no discutí. Volví semanas después con muletas. La casa estaba igual. Pero ahora, cada noche, a la misma hora, el teléfono vibra. No atiendo, porque el llanto no sale del celular. Sale de las paredes, sale del piso, sale de mi cabeza. Y ahora entendí el giro más cruel de todo. La Llorona no vino a llevarme, vino a quedarse. Porque alguien tiene que escuchar el llanto hasta que otro por fin no cuelgue.